Gloria a Dios. Aleluya. Damos gracias al Señor. Amén. Vamos a seguir la oración hoy. No lo tomamos personalmente, sino que el pueblo alaba a Dios, pues se ve hermoso, se ve bello, suceden cosas. Gloria a Dios. Vamos a cantar Pecador ven al dulce Jesús y te ayuda en el coro. Ven a Él. Gloria al Señor. Pecador ven al dulce Jesús y feliz para siempre serás si en verdad le quisieres tener al divino Jesús hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, bienvenido te llama el Señor, y en sus brazos segura estarás. Tú llevarás diamante, Señor. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial, y en su sangre preciosa medicina que cure tu mal. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. ¿Saben que hay lugar a los pies de Jesús? Hay lugar en esa cruz preciosa, donde Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, y como dijo el profeta Isaías, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Hay lugar al pie de la cruz, para ti lo guardo, Jesús. Quiere darte perdón, darle tu corazón, que hay lugar
abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo en su capítulo 28, del versículo 1 al versículo 10. Estaremos hablando hoy sobre la resurrección y su trascendencia en el tiempo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su trascendencia en el tiempo. Gloria al Señor. Leemos con la autoridad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron, y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Amantísimo Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, para predicar, Padre querido, tu palabra de verdad. Mientras esta palabra es predicada, Espíritu Santo de Dios, tú que nos guías a toda verdad, dame palabra, Señor, trae a memoria tu palabra, tal cual como está escrita, no como mis palabras humanas la quieren decir, sino como tú las quieres decir en esta preciosa mañana, Señor. Oh Padre querido, que tu palabra como espada cortante de dos filos pueda penetrar el corazón humano hasta discernir sus pensamientos, hasta llegar a la necesidad, Señor, de esta tu iglesia. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Mientras esta palabra es predicada, Señor, mira cada uno de nuestros cuerpos enfermos, Señor, y tu mano poderosa como un bálsamo unja nuestros cuerpos y quite la enfermedad para que los enfermos sean sanados, los ciegos puedan ver, Señor, el paralítico pueda caminar y sobre todo envía salvación y vida eterna para la gloria de tu nombre, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y estás vivo y vives para siempre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te damos la gloria, te damos la honra. Oh Espíritu Santo, mantente con nosotros, te necesitamos. Oh gloria a Dios. Padre querido, también quiero pedir, Padre Santo, en esta preciosa mañana, por mi país, Señor. Padre, necesitamos libertad. Confesamos, Señor, que hemos sido incapaces de llevar tu palabra, Señor, a las autoridades que nos gobiernan, de llevar tus palabras a las calles, a las plazas, Señor, y como ríos de agua viva desbordarnos en Venezuela, para que tengamos libertad y vida eterna. Hemos dado parte, Señor, a la fuerza de las tinieblas, a la santería, a la hechicería,
Padre querido, a la palería. Pero yo te pido perdón poniéndome delante de tu presencia en este domingo, Señor, aleluya. Ten misericordia de nosotros, Padre, y envíanos libertad, salvación y vida eterna. Oh Padre querido, levanta hombres y mujeres que estén en la brecha, Señor, que lleven el pensamiento contrario al pensamiento de tu Hijo amado Jesucristo, aleluya. Padre, no te olvides de Israel, Señor. Los enemigos atacan, Señor, pero aunque un ejército acampe contra mí, Israel no temerá, porque tú eres su escudo, su fortaleza, su pronto auxilio en la tribulación. Bendice a su presidente Netanyahu, Señor. Llévalo a tomar la decisión correcta. Y sobre todo, Señor, permítele a los escogidos de Israel, permítele, Padre Santo, a ese remanente fiel resucitar en este día. Que te vean, que te busquen, que te aclamen y que entienda que Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, porque Jesucristo es Dios y Dios para siempre. Te damos la gloria y la honra en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tengo que darle gracias a esta congregación que me permite en este día poder predicar su divina palabra. Gloria a Dios, es un privilegio para cada creyente, para cada cristiano, tener la oportunidad de servir a nuestro gran Rey. Amén. Gloria al Señor. Y antes de desglosar la palabra de Dios en el capítulo 28 de Mateo que hemos leído, tengo que recordar el tema de hoy, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y su trascendencia en el tiempo. Gloria a Dios. Y cuando hablamos de resurrección, tenemos que definir ese término, que desde un punto de vista sencillo, muy sencillo, no es sino un cuerpo muerto, volverlo a la vida, volverlo a la vida, por el poder del Espíritu Santo de Dios. También podemos decir que la resurrección es el poder de nuestro gran Dios, es el poder de Jesucristo sobre la muerte y sobre las consecuencias del pecado. Porque nosotros sabemos que las consecuencias del pecado son la enfermedad y la muerte. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo llega a un corazón humano, llega a alguien que puede creer que Él existe y que Él es galardonador de los que en Él creen, ahí envía Jehová su Padre salvación y vida eterna. Quiero decirles que Jesucristo no es solamente un maestro, como dijo Nicodemo. Yo sé que eres un maestro porque las cosas que tú haces solamente las haces si vinieras de parte de Dios. Pero Él no es solamente un gran maestro. Jesucristo tampoco es un gran profeta, como dicen muchos en su creencia religiosa y lo comparan a otros profetas humanos. Esos profetas están muertos y están muertos para siempre. Y cuando se levantan del polvo en el que se encuentran, se levantarán solamente para la segunda resurrección, que es una resurrección para condenación eterna, porque hablaron mentiras sobre nuestro poderoso Salvador. Quiero decirles también que Jesucristo no es la encarnación de muchas resurrecciones para llegar a un estado perfecto, ni para alcanzar un nirvana como dice el hinduismo. Jesucristo
es el Señor. Y la palabra Señor quiere decir el dueño absoluto de todo lo creado. Jesucristo es el primogénito. Y si es el primogénito, es heredero de toda la creación. Jesucristo no es hecho ni es creado. La palabra de Dios allá en la carta a los Hebreos en su capítulo 1 nos dice que Él es engendrado del Padre. Y la palabra engendrado quiere decir que Él es igual que el Padre, que Él es salido y nacido del mismo Padre, que todo lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo. En una oportunidad me preguntaron que cómo podía explicar eso. Y tuve que echarle mano a la biología humana, lo cual no es descabellado, porque en la palabra de Dios el Señor habla de su cuerpo, de la iglesia, utilizando la figura del cuerpo, utilizando los dedos, los ojos, los pies, para poder significar que su iglesia es su cuerpo, que trasciende a través de todas las épocas y a través del tiempo, llevando su palabra. Y como dijo el himnólogo, solamente se detiene para predicar. Amén. Gloria a nuestro Dios. Y entonces, en la biología existe lo que se llama la multiplicación binaria, que no es sino que una célula da origen a otra célula totalmente igual. Con todas sus características de la primera célula las tiene la segunda célula. Con todos los órganos que hay en la primera célula están en la segunda célula. Y en el cuerpo humano la célula es la unidad de la vida. Para poder existir este cuerpo que usted ve o que vemos en cada uno de nosotros, todo comienza por una célula. Esa célula se multiplica y produce órganos. Y esos órganos se organizan y producen sistemas. Pues la unidad de la vida se llama nuestro Señor Jesucristo, porque ahí envía Él sanidad y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. De manera que debemos ver que la resurrección tiene un espacio en el tiempo. Para poder hacer una doctrina, esos conocimientos tienen que estar en la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. Y la importancia de la doctrina es que nos conserva en el camino correcto. Uno de los problemas de la iglesia moderna y de la iglesia contemporánea es que se salieron de la palabra de Dios para hacer lo que los hombres dicen según la filosofía humana. Pero hay una gran verdad. Dios honra su palabra. Dios no honra la filosofía humana. Dios no honra la filosofía griega que ha sido utilizada para interpretar la palabra de Dios. Es necesario que el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, sea el que nos enseñe sobre esta palabra. Y para ello es necesario que nosotros hagamos un esfuerzo de leer la palabra. Como se le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse a leer la palabra de Dios. Y tiene que ser valiente. Porque la misma palabra dice que tenemos que presentar defensa, que tenemos que estar preparados para presentar defensa con mansedumbre de la palabra de Dios ante todo aquel que nos pida una explicación. Y el pueblo de Dios tiene que tener el conocimiento y la sabiduría de lo alto a través de la palabra. Quiero decirles que lamentablemente hay muchos motivadores. Hay personas que hablan muy bien, que tienen una gran elocuencia, y cuando hablan de la palabra de Dios, hablan de lo que ellos piensan, no de lo que dice la palabra. Pero como tienen una voz entrenada, como tienen equipos
sofisticados tecnológicos para llevar esa palabra, mucha gente les sigue. Pero tenga cuidado, querido hermano, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Muchas veces me levanto y sé que soy hasta antipático. Otros dicen, el hermano Rommel no le cuadran las cosas. Pues si lo que usted me está diciendo no está conforme a la palabra de Dios, tenga la plena seguridad que si yo estoy presente me voy a levantar. Y voy a decir, eso no es lo que dice la palabra. Y si usted me manda un mensaje por algún grupo y según la palabra ese mensaje no está consono con la palabra, ahí está el hermano Romero diciéndole, corrigiéndole. ¿Por qué? Porque es necesario que volvamos a la senda antigua. Y la senda antigua es la verdad de la palabra de Dios, no la motivación de los hombres, no la experiencia de los hombres, sino lo que la palabra de Dios dice. Y con respecto a la resurrección, es algo que vemos como doctrina bíblica y como profecía en toda su palabra. Podemos ir a el segundo libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 4, versículo 34, dice lo siguiente: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y sobre el cuerpo del niño, hasta que el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Estamos hablando de un niño que estaba muerto. El aliento vital se le había ido. Pero ahí estaba el profeta Eliseo, con el poder de Dios, porque no es que Eliseo quiera dar vida, pero el que había llamado a Eliseo, el que estaba dirigiendo a Eliseo, el que había venido sobre Eliseo en ese momento, tiene salvación y vida eterna. Y estamos hablando de un caso de resurrección. También podemos ver en el primer libro de los Reyes, en su capítulo 17, en su versículo 20, dice lo siguiente: y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, afligido, y haciendo morir su hijo. Y se dio sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Estamos viendo otro caso de resurrección. En la palabra de Dios existen actos descriptivos y actos normativos. El acto descriptivo es justamente lo que acabo de hacer: describir una escena, cómo se tendió el profeta, tanto Eliseo como Elías, sobre niños muertos, y vino la vida de ellos porque Jehová Dios envió ese aliento de vida. Eso es lo descriptivo. Pero lo normativo es lo que nosotros debemos tomar para nuestra vida, para nuestra conducta, lo que nos edifica y lo que nos produce fe. Tanto Eliseo como Elías estaban convencidos por fe de que si clamaban a Dios, Dios les oiría. De que si clamaban a Dios, Dios enviaría el poder restaurador de la vida. Y quiero decirles que ese Dios no está muerto. Y habita aquí, está aquí en medio nuestro y en nosotros, en la persona del Espíritu Santo.
Y si tú tienes fe, que es la parte normativa, si tú crees que Él vive, Él te dice, clama a mí, yo te responderé. Y te revelaré cosas ocultas que tú no conoces, que no dicen los libros, que no dicen las cartas, pero que yo te las puedo decir si tú clamas a mí en fe. Gloria al Señor, y los misterios serán engrandecidos y tendrás el poder de Dios en tu vida. De hecho, dice la palabra que Él habita en vasijas de barro. Y la vasija de barro se puede romper, pero se puede hacer nuevamente. ¿Y hasta cuándo será rota y será hecha de nuevo? Hasta que Cristo resplandezca en nuestros corazones. Entonces podamos decir como el apóstol Pablo, mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando hablo lo que su palabra dice. Y cuando me muevo como un cristiano. Y si es en un momento de oprobio, si es en un momento de ofensa, pues el Espíritu Santo me dará calma, me dará dominio propio, me dará amor por mis enemigos, para que la gloria de Dios resplandezca en este mundo que no quiere conocerlo. Y a su nombre. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Santo es su nombre. Podemos ver también la resurrección de Lázaro. El Señor en su ministerio terrenal hace una gran exclamación y dice la palabra de Dios que Lázaro resucitó. Lázaro volvió a la vida. Y muchos se preguntan, ¿y dónde estaba Lázaro? En ese momento, según Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Y según Lucas, capítulo 16, Lázaro estaba en el seno de Abraham. Porque todavía el Señor no había sido crucificado, ni había pagado por el pecado de toda la humanidad, como había predicho el profeta Isaías. Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades, y por su llaga hemos sido nosotros sanados. Todavía no había llegado a la parte de la gloria. Sin embargo, las resurrecciones seguían produciéndose por el poder de Dios. Lo primero que podemos ver es a Lázaro. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo, Lázaro, ven fuera, con voz de mando, con voz de trompeta, la muerte tuvo que soltar a Lázaro. Aleluya. Y vino Lázaro a la vida. Desde allá, desde el seno de Abraham, donde estaban aquellos hombres que habían creído en el único Dios verdadero. Allí iban. Pero Lázaro regresó de allí a la voz de nuestro Dios. Porque Jesucristo ni es un gran profeta, ni es un gran maestro. Jesucristo es Dios. Amén. Le doy gloria al Señor, porque su pueblo llamado según Deuteronomios capítulo 7, versículo 6 y versículo 7, el pueblo de Israel, el remanente fiel de Israel, está entendiendo estas cosas. Y hay muchos que han llegado a sus pies, porque el Mesías es Dios. Y la incredulidad de Israel, que ha sido endurecida en parte, no totalmente, como dicen algunos, que Israel ya se perdió. No, Israel no se ha perdido. Israel fue endurecido en parte. Pero hoy en día están regresando día a día, aceptando a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Porque ese ha sido el problema, el no aceptarle como Dios. Pero la resurrección de Lázaro ya comienza a probar que solamente Dios tiene el poder de volver a la vida. Y usted me dirá, pero es que me acaba de decir que Elías y Eliseo también lo hicieron. Sí, porque el poder de Dios reposaba en ellos. Como el poder de Dios reposa en cada uno de nosotros.
en la persona del Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces me seréis testigos, estaréis dispuestos a morir por esta palabra, por lo que predican, por lo que creen, hasta lo último de la tierra, si demandaran la vida de un creyente verdadero. Ser vida es esa vida para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, no temamos a los que pueden matar el cuerpo, pero nuestro Señor Jesucristo, como dijo Job, yo sé que mi Salvador vive y después de desecho mi cuerpo, Él me levantará del polvo en el que me encuentro y le veré. Gloria al Señor. Podemos leer también, lo dijo el salmista, en el Salmo capítulo 16. En ese capítulo 16 podemos ver la profecía de que el Señor sería levantado. En su capítulo 16, versículos 9 y 10, dice la palabra: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y allí hay una promesa que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Se cumplió esa profecía. Pero la profecía tiene dos partes. Una parte local, que fue la que se cumplió en Jesucristo. No dejará que la muerte se enseñoree de Jesucristo. Pero ahí la profecía se proyecta en el futuro, que es la otra parte. Y la profecía nos dice que sus santos no permanecerán, no dejará su alma en el sol. Y llegará el momento que usted y yo, si hemos creído verdaderamente en el Señor, seremos despertados, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho y Él lo hará, y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Santo es su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es. Gloria a Dios. Y podemos volver entonces a seguir en el Evangelio de Mateo. Ese Evangelio que fue escrito primeramente para los judíos, para demostrarle que Jesucristo es el Mesías esperado, para demostrarle que Jesucristo es el Salvador, pero para demostrarle que Jesucristo es Dios. Jesucristo no es el profeta, el maestro, es Dios. Gloria al Señor. Y parece mentira, pero muchas veces en el pueblo de Dios no se habla de Jesucristo como Dios, sino como el gran maestro, el gran profeta, el que se presentó por los pecados nuestros. Pero déjeme decirle que Él es el sacrificio perfecto. Porque el sacrificio perfecto, número uno, no debería tener pecado. Por eso era que los corderos se presentaban sin mancha, sin defecto, porque era la sombra de lo que había de venir. Pero perfecto solamente es Dios. Pero también la otra condición era que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo dio un paso al frente y nació de María la Virgen. ¿Y por qué nació allí? Porque necesitaba tener carne. ¿Con qué propósito? Y mucha gente se pregunta, pero si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Dios ha permitido el mal para que en la carne de nuestro Señor Jesucristo fuera condenado eternamente el mal. De manera que todo el que se acerca a Jesucristo es declarado justo. Todo el que cree. Por eso es que dice Juan 3:16, versículo central de la Biblia, para que todo aquel que en Él cree en tiempo presente no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en ese sentido, si el hombre nace muerto en sus delitos y pecados,
Cuando el hombre acepta a Jesucristo, cuando hace una elección, cuando da un paso al frente, levanta su mano, o se levanta, o dice a viva voz, yo quiero aceptar a Cristo. La palabra de Dios le dice Jesucristo hablando personalmente, el que oye mi palabra y cree en aquel que me envió, y el que lo envió fue el Padre, no verá condenación. Eso quiere decir, no puede ser condenado. Entonces muchos años que la iglesia se queda, que la iglesia no sirve, que la iglesia, si usted ha creído y es creyente verdadero, no puede ser condenado. Lo dice Jesucristo, y lo que Jesucristo dice no tiene vuelta atrás. Y ha pasado de muerte a vida, y eso se llama resurrección. Aleluya. Y tal vez a ustedes se le olvide eso en un momento de angustia, en un momento de ansiedad, en un momento determinado, que somos hijos de Dios. Pero Dios, que es omnisciente y que no se le olvida nada, también tomó nota. Y en el libro de la vida dice la palabra de Dios, en el momento que usted acepta a Jesucristo, en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Y entonces los detractores de la palabra dicen, sí, pero yo no creo. Así dijo una persona por ahí en internet, en estas cosas. Yo no creo, ay, los cristianos solamente dicen yo acepto a Jesucristo y ya son salvos. Déjeme decirle que el Señor, en su omnisciencia y en su presciencia, conocimiento previo de las cosas, ya sabe quién le va a aceptar y quién no le va a aceptar. Pero sabe también cuál es el poder de la incredulidad en nuestra vida, que por eso el premio es tan grande. El premio es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En una oportunidad estaba desempeñándome para lo que me formé. Y entonces había una persona agonizando. Estaba agonizando y me llaman y me dice, hay una persona que tiene 3 días agonizando. Vaya y hace algo, a ver si se calma, porque es una agonía con mucha angustia. Y cuando yo llegué a aquella mujer, llamada la Bruja de San Blas, ese es un lugar allá en Venezuela, me sacó la lengua de aquí hasta aquí. Inmediatamente el discernimiento, dones del Espíritu Santo, que nos dice quién está presente y quién habla, quién se manifiesta. Fui a mi pequeño escaparate, saqué mi Biblia, que nunca me faltaba en mi trabajo. Fui y le prediqué allí. Y entonces hacía las 1001 de las mariquetas, decimos nosotras, muertas, como para que yo me asustara. Y una vez que le prediqué la palabra, le dije, tienes la oportunidad, porque estás en agonía. La agonía es el último paso a la muerte. Tienes la oportunidad de aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Y aquella mujer que había sido bruja todo el tiempo, y esta no es una historia ficticia, no lo leí en un libro, no me lo dijeron, yo lo viví, aceptó a Jesucristo. Entró en paz. Y como a la media hora se fue con el Señor. Porque en vida, salvación y vida eterna. Y eso es verdad. Puedo declarar también sobre mi madre, la que me dio a luz. Porque tengo que decir que bendito eres Jesús. me disculpa. Que Dios me dio el privilegio de tener dos madres. La madre que me trajo al mundo y la abuela que me crió. Gloria al Señor. En un momento determinado, por causa del Evangelio,
me había dicho que me fuera de la casa, que no la visitara más, que yo estaba muerto para ella. Y yo tomando la palabra de Dios le dije, tienes razón. La palabra dice que yo estoy muerto para el mundo, pero vivo para ti. Gloria a Dios. Posteriormente, mi hermana menor se tomó unas pastillas, entró en coma y tuvo que llevarla a una clínica que estaba dirigiendo un culto en ese tiempo. Y cuando me desocupé de la iglesia, un hermano mío me fue a buscar y yo le dije, vete adelante, que ya Dios tiene control de esa situación. Porque esa es mi fe, hermano. Y yo pienso que esa fe no es única para mí, porque yo no soy ningún privilegiado. Le dije, vete, que ya Dios tiene control de esa situación. Mire, que es sumamente grave, me dijo un diácono. Dios tiene control de esa situación. Después que terminé de dividir el culto, me dirigí a la clínica, y mi mamá, que no era una mujer fácil, de un carácter muy fuerte, me veía, y yo decía, ahorita me voy a insultar delante de todo el mundo. Andaba con mi Biblia. Y entonces yo había hablado con el médico, el toxicólogo, y me dijo, mira, está muy difícil la situación, muy difícil. Nosotros la hemos dializado y no sale del coma, porque la dosis que se toma es una dosis letal, está por encima de la dosis letal. Así que cualquier cosa puede suceder. Entonces, de pronto mi mamá me ve y me dice, bueno, pero ve y la salva. Y yo le digo, mamá, yo hablé ya con el médico. Y me dijo que hay que esperar, que las esperanzas son muy pocas. Y me dijo, yo no te pido que actúes. No te pido que actúes. Lo único que te pido es que le pidas a Dios porque Dios te oye. Esa madre que me había corrido de la casa. Y entonces siento esa voz. Yo me voy a morir declarando que yo oigo esa voz. Gloria a Jesús. Porque muchos dicen, no, es una mentira. Santo es Dios. No oye ninguna voz. Pero esa voz allí que está en mí, que está en cada uno de nosotros, me dijo, entra a ese cuarto y ora a gran voz. Porque la voy a despertar. Pedí permiso. Estaba mi hermano mayor y el esposo de mi hermana, y le dije, mire, desocupen el cuarto porque yo voy a orar fuerte. Si quieres, haz lo que tú quieras. Y oré. Y en un momento determinado le dije, yo sé que lo último que pierde una persona, aún estando en coma, es el oído. Repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto. Y la que estaba en coma se sentó y me dijo, yo no puedo confesar ese nombre. Pero la palabra, por eso digo que es que hay que ir a la palabra, no la motivación, no la palabra de los hombres. La palabra me dice a mí que el único que no puede confesar el nombre de Jesucristo es el enemigo de las almas. Pero la palabra dice que sobre toda fuerza del infierno, sobre toda fuerza de las tinieblas, nosotros tenemos un poder que se llama el Espíritu Santo de Dios, para que la predicación de su palabra no solamente sean palabras vacías, sino demostración de poder y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y le dije, ven fuera. Y la que estaba en coma se sentó y preguntó, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy aquí? Llamé al toxicólogo, le hicieron sus análisis y me dijo, está sana. No tiene nada. Para mañana la damos de alta. Gloria a Dios. Donde llegue esta palabra, que mi hermana está en un país por ahí del Asia, y si la logra ver, recuerde que Dios la salvó de la muerte, pero la salvó con el propósito de que ella le busque en espíritu y en verdad, para la gloria de Dios. Eso también se llama resurrección. Amén. Pero entonces, es que nosotros los humanos, cuando no entendemos una cosa, apelamos a la filosofía para buscar un concepto que nos haga quedar bien.
Y dice, bueno, pero un momentico, Elías, Eliseo, esos niños, Lázaro que resucitó, volvieron a morir. Entonces acuñaron el término reanimación. Y eso lo puede conseguir usted. Yo no reniego de la teología. Yo no reniego de la teología. Pero eso lo puede conseguir usted en los libros de teología. Por eso es que yo siempre aconsejo ir directamente a la palabra de Dios. Reanimación porque volvieron a morir. Pero en la palabra de Dios no hay nada oculto. Cuando a mí me dicen, hermano Romer, ¿usted sabe que hay cosas ocultas en la palabra de Dios? Le digo, no. El Deuteronomio 29 dice que lo revelado es para nosotros. Y eso está aquí, revelado en su palabra, porque ningún padre escribe para que los hijos no lo entiendan. Ah, pero tenemos que hacer la labor, la tarea, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que arrodillarnos y decirle, Espíritu Santo, dame iluminación para comprender la revelación de tu palabra. ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Y Él, que es amoroso, nos dirá. Y entonces, ¿por qué estas personas resucitaron y volvieron a morir? Una de las cosas, ese misterio, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 58, lo dice perfectamente, porque no hay nada oculto. Allí está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 y 58. Volvieron a morir porque esos cuerpos son cuerpos de corrupción. Esos cuerpos son sacados de la tierra. Por eso es que Adán se llama Adán, porque de la tierra fue tomado. Porque Adán lo que quiere decir es tierra, arcilla, tierra fértil. Bueno, en síntesis, viene de la tierra. Y entonces, en 1 Corintios capítulo 5, fíjense lo que dice ahí, porque es necesario. Eso es una condición que nadie puede violar. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, este cuerpo animal, este cuerpo sacado de la tierra, se vista de incorrupción. Y esto mortal, este cuerpo que algún día se morirá, pero se morirá con la gloria de Dios adentro. Porque el Espíritu Santo es la gloria de Dios en nosotros. Esto corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Porque era necesario, hermanos, que el cuerpo fuera glorificado. Sin estar glorificado el cuerpo, no puede entrar al cielo. Por eso ellos resucitaron y volvieron a morir. Fue una verdadera resurrección. Pero el paso tenía que darlo nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos al Evangelio de Mateo, en su capítulo 28. Dice, pasado el día de reposo, es decir, un día domingo, todavía por aquí, tanta gente dándose, perdónenme, es lo que voy a decir coloquialmente, dándose cabezazos, que si fue el sábado, que si fue el domingo, que si fue el miércoles. Bueno, la Biblia dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, y el primer día de la semana en el calendario hebreo es el domingo. Primer día de semana. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y en estos días, en un estudio que teníamos a la hermana Josefina, yo hice esa pregunta. ¿Por qué Adán y Eva, una vez que pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos? Los estudiosos bíblicos han llegado a lo que se está describiendo aquí. Los estudiosos bíblicos, cuando la palabra de Dios lo dice, que cuando Moisés bajó del Sinaí, su cara resplandecía. ¿Por qué resplandecía? Porque reflejaba la gloria de Dios. Mientras Adán y Eva estuvieron en comunión con el Señor, su cuerpo estaba revestido de la gloria de Dios, una luz resplandeciente como la que vemos en este ángel. Y por supuesto no podían ver la desnudez. Pero una vez que lamentablemente desobedecieron al Señor, esa gloria que los revestía se fue. Y se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron miedo y se escondieron, porque el miedo, el orgullo, la zozobra,
la depresión son productos del pecado en el ser humano. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, este ángel que estaba resplandeciendo, vestido como la nieve, es decir, es una figura para el color resplandeciente, como el rayo, como el blanco, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Imagínense esa impresión. Mas el ángel respondiendo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, porque no puede mentir. Ayer nosotros, terminando esa serie Camino hacia el Calvario, nuestra hermana Anania nos enseña que Jesucristo fue puesto bajo juramento. Cuando dice la palabra, cuando Caifás le dice: te conjuro por el Dios Altísimo que me digas tú si eres el Hijo de Dios. Según la ley judía, un judío bajo juramento no puede mentir. Jesucristo no podía mentir porque no podía ser nuestro Salvador, porque tenía que cumplir hasta en la última tilde de la ley judía. Entonces, cuando él le dice: está bajo juramento y que me digas tú si tú eres Dios, de una vez Jesucristo, y me van a perdonar con toda la humildad que pueda tener nuestro Señor Jesucristo en ese momento, pero yo no sé, yo me lo imagino como con mucha hidalguía diciendo: tú lo has dicho, yo soy Dios. Pero no solamente eso, y le agregó el punto y seguido: y desde ahora me veréis venir. Aleluya, segunda venida de Cristo. Con mis santos millares. Gloria a Dios. Porque es necesario que aquellos que los atribulan, la palabra también sufran tribulación. No los santos del cielo, los que atribulan a los santos de Dios. Aleluya. A los que han perseguido a la iglesia. Es necesario pagar, le dice nuestro Señor Jesucristo, con tribulación. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es su nombre. Y en el Antiguo Testamento, dice en Oseas, capítulo 6, versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. La profecía que Jesucristo resucitaría al tercer día, como dice la Escritura. Y en esta resurrección, lo más importante, más allá de lo descriptivo, es que Jesucristo venció de una vez para siempre la muerte. Por eso es que dice la palabra: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria, oh sepulcro, tu trono? Ya el que cree en Dios no puede ser condenado. Ha pasado de muerte a vida, y según 1 Tesalonicenses capítulo 4, nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? La iglesia de Jesucristo. Usted y yo. Y todos los que creyeron desde allá, desde el día de Pentecostés, cuando se fundó la iglesia primitiva. No la iglesia que fue fundada 300 años después, en el tiempo de Constantino. Porque ese es otro problema. No, la iglesia fue fundada en el año 300 después de Cristo. No, señor. La iglesia fue fundada el día de Pentecostés. Y esa iglesia que fue fundada en el año 300 después de Cristo, 300 años después, vino a decir que era iglesia, pero lamentablemente a sus feligreses, a sus miembros, los han desviado de tal manera que solamente el milagro de la resurrección les puede volver de la muerte a la vida. Y nosotros debemos predicar y orar para que vuelvan de la muerte a la vida, para que reciban resurrección. Otra cosa que pasó aquí en este momento, en la trascendencia de la resurrección de Cristo, es que muchos se preguntan: bueno, ¿y qué hizo Cristo en esos 3 días que estuvo en el sepulcro? Que se apareció en el Tíbet, que se apareció por allá, y así han escrito libros. Pero también la Biblia lo revela. Y eso está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Lo revela. La Biblia dice que una vez que su cuerpo expiró a las 3 de la tarde, es decir, a la hora 9, y fue enterrado antes del anochecer
que ya era día sábado, el día de reposo. Antes de eso, ¿para dónde fue el alma y el espíritu de Cristo? ¿Dónde estuvo? Bueno, Primera de Pedro, versículo 3, versículo 19, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son los espíritus encarcelados? Los espíritus encarcelados son minúsculas. El espíritu humano, porque cuando el hombre muere, antes de morir decide a dónde va. Al lugar de tormento que todavía existe, llamado infierno, Seol, Gehenna, según el idioma que usted quiere interpretar allí, o a la presencia del Señor, según nos dice allá el Evangelio de Juan en su capítulo 4, si mal no recuerdo. Hoy pues a preparar morada para que donde yo estoy ustedes también estén. Muy bien. Entonces, aquí fue Jesucristo, a predicar a los espíritus encarcelados. La palabra aquí, predicación, fue a dar testimonio, no a predicarles para salvación, porque después que nos morimos, según dice Eclesiastés, en el Seol no se alaba a Dios. Muerto y estás muerto. Y no puede regresar, según Lucas capítulo 16, en el rico y Lázaro, que también lo hemos enseñado aquí, lo hemos predicado y lo hemos discutido. Dar testimonio. ¿Y sabe cuál es el testimonio? Que la gente está en el infierno, no por los pecados que han cometido. La gente está en el infierno por una sola cosa, la incredulidad. Y cuando nosotros predicamos y le hacemos el llamado, acepta a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, dice, no, después, estoy muy joven. Pero cuando usted revisa, por lo menos en los países latinoamericanos, usted va al cementerio y la mayoría de los muertos son jóvenes. Escasamente llegan a 30 años. No, estoy muy joven. Tengo que bailar bachata, la rumba, la cosa, ¿verdad? El merengue, ¿verdad? La guaracha, el bolero. Y no, ¿y cómo voy yo a sacrificar mi juventud? Y tiene 60 años y todavía dice que no puedo sacrificar mi juventud. Y tiene la muerte, coloquialmente aquí, trae la oreja y todavía no quiere creer. Oh, lamentablemente. Pero hay resurrección para los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo, porque dice el título, ¿verdad? La resurrección de Cristo y su trascendencia en el tiempo. Y voy a hablar desde el tiempo final ya para concluir la predicación. Y después de eso voy a hacer un llamado. Porque cuando yo no hago el llamado para vida eterna, yo me voy con un cargo de conciencia. Porque le estoy cerrando las puertas a una persona que quiera decir en este lugar, mira, yo quiero aceptar a Cristo. Yo quiero que Cristo venga a mi vida. Y esa persona entiende, sí, que es pecadora, como todos nosotros, pero que ahora Cristo está en nosotros, nos perdona, nos da resurrección y vida eterna, y Él se encarga de ir conduciendo nuestra vida, bien sea que Él venga a nosotros en el rapto de la iglesia, porque así lo creo, o nosotros vayamos a Él. Yo voy a cumplir 69 años ahorita, Dios mediante, es la voluntad de Dios en abril. Ya mis pasos se están recortando, pero yo duermo feliz. Duermo feliz, porque cada noche le digo, Señor, si abro mis ojos en este mundo, dame fuerza para seguir viviendo. Y si no abro los ojos en este mundo, los voy a abrir en tu presencia. Aleluya. Porque todo aquel que en él cree no se perderá más que en vida eterna. Amén. Y dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 de la siguiente manera. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El que le está dado el juicio de parte del Padre es Jesucristo. El que está sentado en ese trono blanco se llama Jesucristo, nuestro Salvador personal. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie, ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. La palabra de Dios nos señala básicamente dos libros. El libro de las obras,
donde está escrito todo lo que nosotros hicimos, sea bueno o sea malo. Y el libro de la vida. Se llama el libro de la vida porque en la antigüedad, en las ciudades antiguas, estaban los guardianes de la ciudad, en las afueras de la ciudad, y por seguridad, cuando yo llegaba a la ciudad, yo decía, mire, vengo a buscar aquí a Daniel Agramonte. Y amén. Y entonces abrían el libro de la vida. Daniel Agramonte. Ah, sí, vive en la calle 16, número 16, carrera 24, Barquisimeto. Ah, pase. Si no conseguían a Daniel Agramonte, yo no podía entrar, porque estaba muerto. Por eso se llama el libro. Y entonces esa figura se la toma el Espíritu Santo y la plasma para que nosotros entendamos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, solamente para los vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Gloria a Dios. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, el libro de las obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Adelante, no más muerte, nadie más va a morirse aceptando a Jesús. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Existe una resurrección para vida eterna, que son los que están escritos en el libro de la vida. No lo digo por jactancia, todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Existe el libro de las obras, nadie puede ser salvo por obra, y entonces todo el que está en el libro de las obras lamentablemente pasará la eternidad en el lago de fuego. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Es una muerte. Ellos resucitan. Usted va a resucitar, crea o no crea en Cristo, va a resucitar. Unos para vida eterna y otros para continuación eterna. Y a veces dice, hermano, Roma, pero no diga eso. Pues si eso lo dice la Biblia. Yo tengo que decirlo. Eso está aquí. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso Pablo, cuando iba camino a Damasco, dijo, ¿qué debo hacer, Señor, para ser salvo? ¿Recuerdan ese capítulo? Bueno, lo que debemos hacer es aceptar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y lo que ya lo hemos aceptado, la doctrina nos mantiene en el camino correcto. Y si nos mantenemos en el camino correcto, no veremos condenación porque hemos pasado de muerte a vida. No es que seamos perfectos, porque no somos perfectos, tenemos una naturaleza caída. Pero, hay también el Espíritu Santo de parte de Dios que vive en cada uno, de los que han decidido servirle, seguirle, adorarlo y alabarle. Y ese nos guía toda la verdad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Se abre una puerta de esperanza. Gloria al Señor. En un minuto podemos pasar de muerte a vida. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Y Juan 3:18, que está ahí mismo, dice, pero los que no han creído y han sido condenados porque no han creído en el único Hijo de Dios. Gloria a Dios. Y yo hago este llamado. Si en medio nuestro hay alguien que no haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, en un momento determinado, en este momento, puede pasar de muerte a vida. En este momento hay un minuto para la eternidad. Solamente si has entendido todo lo que se ha predicado, todo lo que se ha dicho, y quieres decirle a Jesucristo que entre a tu corazón para que perdone todos tus pecados y te haga una nueva criatura con el nuevo nacimiento, lo único que tienes que hacer
es levantar tu mano o pararte allí en el sitio donde estás. ¿Por qué? Porque la palabra dice que si lo negáramos delante de sus santos, Él también nos negará delante de sus santos ángeles que están en el cielo. Pero si lo confesamos con nuestra boca y creemos en el corazón que Jesucristo resucitó de entre los muertos, Él también, Jesucristo, nos confesará delante de su Padre y delante de sus santos ángeles para no ver la condenación. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal? Gloria a Dios. Santo es su nombre. Gloria al Señor. Santo es su nombre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo es su nombre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Si no hay nadie aquí que quiera aceptar a Jesucristo, gloria al Señor. No me queda sino entregar este púlpito, cumpliendo con lo que dice Ezequiel capítulo 3. Esa sangre no caerá sobre mí, porque le he llamado a la comunión con Dios. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde. Aleluya. Aleluya, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que bendiga a nuestro hermano Rommel. Que lo siga usando para traer palabra de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a pasar a un momento especial que nos queda. Hoy es domingo, último domingo, y como tal tenemos la Santa Cena.